Muy buenas noches, bienvenidos a 4 a la N, soy Gonzalo Prialé. Vamos a tocar ahora este tema que nos está agobiando, y es que ante la enorme crisis de gobernabilidad y el caos insurreccional en varias regiones, el país necesita con urgencia pacificación con diálogo para que la economía y el empleo se recuperen y para que se pueda conducir un proceso electoral limpio con fecha cierta. Para tratar este tema tenemos invitados muy interesantes con distintas perspectivas que creo que van a enriquecer la conversación. Está con nosotros José Eliche, ex ministro del Interior, ex oficial mayor del Congreso. También está Jorge Medina, buenas noches a cada uno, presidente del Movimiento Capitalismo Consciente Perú. Y también está con nosotros Fernando Sillones, ex gobernador de la región Ica. Bienvenidos todos y entremos en materia. Un gusto tenerlos acá. El problema actual es político y deben resolverlo los políticos, no la policía ni el ejército. Nada, sin embargo, puede justificar las muertes de ambos lados, ni las movilizaciones violentas, la toma de aeropuertos o la quema de comisarías y otros instituciones oficiales. De continuar este caos, vamos a caer en la ingobernabilidad y estaremos atrapados. Para evitar que esto ocurra, resulta imperioso, en primer lugar, restablecer el orden y la paz social, pacificar. José, sobre el uso de la fuerza, si tomar aeropuertos y carreteras no es legítimo, ¿cómo evitarlo? Y ¿cómo se recupera el principio de autoridad? Bueno, yo creo que has dicho algo muy importante para empezar, ¿no? La solución al problema o a la situación que estamos viviendo no es solamente policial militar, no puede ser, tiene que ser política. Entonces lo que yo veo es que la presidenta y en general el gobierno reacciona pero no completa, es decir, no termina por decidir algo mucho más firme. Como otro tema que has mencionado, las fechas, claro. Por ejemplo, para el adelanto de elecciones ya se aprobó la primera votación de la reforma transitoria de la Constitución, pero no se sabe si habrá votos suficientes para la segunda. Por lo tanto, la fecha no es cierta aún, ¿no? Necesitamos fechas ciertas, un programa cierto, reformas políticas mínimas que por lo menos ayuden a forzar la mejora de la calidad de la representación política, si no va a ser más de lo mismo. Y ir, si hay tiempo, un poco más allá, ¿no? Es decir, tratar de visualizar también algunas cosas. Quienes nos acompañan acá, que todo el tiempo reflexionan y además los he escuchado hablar sobre estos temas, ¿no? Avanzar un poco más, digamos, en una perspectiva de país sobre otros temas. Pero en cuanto a la policía, bueno, la policía no es infinita, tiene recursos limitados, utiliza su profesionalismo y sus técnicas para realizar su trabajo, que es mantener, ¿no? y restaurar eventualmente el orden público. Y tiene que actuar como actúan todas las fuerzas del mundo en el control de disturbios. ¿Cuáles son los principios universales, digamos, que la policía francesa, la policía suiza, la policía alemana, la policía de los Estados Unidos, la canadiense, de la que tanto se estuvo hablando en las redes sociales hace un tiempo, cuáles son los principios que todos los cuerpos policiales en las unidades que tienen a su cargo el control de disturbios aplica? Primero, legalidad. La intervención tiene que hacerse dentro del marco legal y el Perú tiene uno, que es bien claro, tanto para la policía como para las Fuerzas Armadas. El segundo principio es el principio de necesidad. Tiene que haber seguridad sobre que es necesario intervenir de alguna manera determinada en un escenario también interminado de violencia o de desorden. Perdón, antes del principio de necesidad yo pondría el principio de previsión o precaución, también se llama en estos principios conocidos universalmente, que es que todas estas operaciones tienen que tener un nivel de planeamiento y en nuestra policía siempre se planifica, ¿no? Esa planificación consta en unos instrumentos que se llaman órdenes de operaciones. El otro principio es el de proporcionalidad, ¿no? Para tener una idea clara, no se puede pues contener o tratar de controlar una manifestación viendo a un señor que va a arrojar una piedra y la policía al frente con una ametralladora, ¿no? Tiene que haber proporcionalidad. No entiendo, ¿quiere decir el policía debería tener el policía, una piedra? No, una piedra no. No, pero por ejemplo, una piedra se contiene con qué? Bueno, pueden, por supuesto,
contener los golpes con esos escudos que tienen de policarbonato, que cuando les cae una piedra, la gente debería saberlo, a la policía le duele, por si acaso. O sea, les empieza a hacer daño. Entonces, si no pueden, pues utilizan el gas irritante, luego del gas irritante utilizan los perdigones de goma, ¿no? Y hay, digamos, movimientos que practican, y en algunos casos, en muy pocos casos veo que los están aplicando ahora, que practican para cercar, por lo menos a los que son, objetivos en cuanto a que son los más violentos, y para después investigarlos, los cercan, los capturan y los enmarrocan y los detienen. ¿Hay alguna falta de sincronización con la Fiscalía? Porque ningún detenido se queda más que unas pocas horas. Bueno, todos son ajenos al problema. Bueno, todo detenido se defiende. ¿Cómo se defenderá? Hay que ver cada caso, ¿no? Yo no podría decir qué está sucediendo ahí. Me parece que la Fiscalía no conversa bien con la policía. Lo que pasa es que son autónomos. No pueden llegar a acuerdos, ¿no? Salvo... No me refiero a acuerdos, sino que parece que no escuchar a la denuncia tampoco, porque si todo se valora desde un punto de vista excesivamente formal, bueno, todos somos pues completamente libres de irnos inmediatamente. No, aquí no pasa nada. Sí, bueno, pero ellos, ¿no? Más o menos, bueno, por lo que yo he visto, por mi experiencia, generalmente saben lo que hacen, ¿no? Entonces, no es que las detenciones estén mal hechas, sino que, bueno, uno puede pensar que alguien tiene un significado, digamos, en estas movilizaciones y realmente a la hora de la verdad no lo tiene, ¿no? Como puede ser que algunos que sí son significativos se les escapen, ¿no? Para eso es que hay que intensificar más bien el trabajo de inteligencia, ¿no? Que tampoco es algo fácil de hacer, ¿no? Entonces, como les decía, la policía actúa pues bajo esos principios, ¿no? Pero no es ilimitada y tiene recursos escasos, ¿no? Y también tiene que rendir cuentas al final dentro de la institución y además a la ciudadanía a través de quien políticamente, digamos, tiene a su cargo la policía en el país, que en este caso es el ministro del Interior. Jorge, desde tu punto de vista, ¿cabe entregar los aeropuertos y las carreteras a vándalos extremistas? ¿Sería importante que el ejército acuda a custodiar, evitar preventivamente este tipo de acciones de violencia? A ver, obviamente que la autoridad necesita defender la democracia, la institucionalidad, la gobernabilidad, y para eso existen las leyes y eso tiene que cumplirse. Yo creo que el Perú está viviendo hoy lo que ha sembrado en las últimas décadas. O sea, hay que entender qué está pasando en el Perú. Obviamente con el gobierno del expresidente Castillo, la cosa se agravó, pero esto viene de décadas. El modelo que hoy tanto defendemos y que hoy vemos que está bajo ataque, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha sido el modelo del Perú? Ha sido un modelo de crecimiento económico, no ha sido un modelo de desarrollo. Y ese es el problema. Los 200.000 muertos no los mató el coronavirus. Los 200.000 muertos los mató la corrupción, porque producto de esa corrupción no tuvimos los recursos para tener equipamiento, hospitales, oxígeno, médicos bien preparados. No hubieran muerto 200.000. Es como cuando en la guerra con Chile. A Miguel Grau no lo mató un cañonazo chileno, lo mató la corrupción de su época, porque eso hizo que el Estado no estuviese preparado. Entonces, lo que hay que entender aquí es que en las últimas décadas nuestro modelo ha sido un modelo cojo. Hubiese sido de desarrollo si hubiese incluido lo que hoy precisamente falla, que son las instituciones. Entonces, no hay país en el mundo que pueda prosperar si sus instituciones no son sólidas. ¿Qué son las instituciones? Las gobernaciones regionales, el gobierno central, el Congreso de la República, la Policía Nacional, la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso. Funcionan muy mal. Hay buenos empleados públicos, yo no estoy generalizando, hay buenos congresistas, no son la mayoría, desafortunadamente. Entonces, el Perú, para que tenga una salida, es necesario ir a la causa, al origen. Y nosotros usualmente nos entretenemos viendo la fiebre, entonces te doy un mejoral, te baja la fiebre, pero no atacas la infección. Y lo que pasa en el Perú,
y en muchas partes del mundo es la manera en cómo se ejerce el poder económico, el poder social y el poder político. Cuando ese poder se ejerce mal, Acemoglu y Robinson, en su famoso libro ¿Por qué fracasan los países?, dice que es porque sus instituciones tienen una característica, es que son extractivas o excluyentes. Funcionan para unos cuantos, para la élite, para quienes pueden usar su poder, pero la verdad no funciona para la gran mayoría. Solamente, termino diciéndote esto, Gonzalo, mira, la última reserva moral de cualquier país es su administración de justicia. Ahí donde recurre el ciudadano cuando se siente absolutamente vejado, maltratado, va a la justicia. No hay justicia en el país. No funciona para los que menos tienen. Entonces, el problema del Perú es mucho más profundo que esto que estamos viviendo. No quiero minimizar el gran riesgo en el que nos encontramos como nación. Vamos camino a ser una nación fallida si no resolvemos esto. Pero hay que pensar un poquito más y ver cómo llegamos hasta aquí para poder resolver los problemas que hoy nos agobian. Sí, claro. Muy interesante el enfoque y sobre todo la combinación de enfoques. Yo creo que estamos ante tres componentes, digamos, en esta insurrección. Un grupo que expresa su insatisfacción y marcha, digamos la parte, ¿cómo llamarla?, válida, que tiene un motivo de fondo muy entendible. Un segundo grupo que fomenta el caos y vandaliza, combinado con lumpen. Y un tercer grupo que desarrolla una estrategia política para hacer que caiga Dina. Este es el menú, ¿no? Y por otra parte es medio absurdo, Fernando, creer que los que marchan en Lima se sostienen con una chanchita. Hay gente que vive al día y ha dejado de trabajar y producir. Es decir, alguien debe estar detrás de esto. Y no estoy aquí fomentando ninguna teoría de la conspiración. Eso es puro sentido común. Esto tiene un costo. ¿Quién crees que puede estar detrás? Bueno, eso de haber instituciones, lo diría los servicios de inteligencia del Estado, ¿no? No la hay ahora, ¿no? No tenemos información, todos intuimos que el narcotráfico está metido, ¿no? Esas imágenes de derroche, de poder, de camionetas 4x4 cuando vinieron a Lima, nosotros creemos que el narcotráfico está detrás. Lo de Ica tiene mucho que ver con la minería ilegal. En todo el Valle de Nazca hay mucha minería ilegal, hay de mucho dinero, y se nota que también hay presencia de minería ilegal. Y se escucha, se lee, se sustenta que hay financiamiento externo, ¿no es verdad? Foro de Sao Paulo, Venezuela, Cuba, se habla mucho de... Pero ¿por qué no tenemos un servicio de inteligencia que nos aclare, nos valide esa hipótesis? Porque es evidente que hay financiamiento, ¿no? En Ica los videos que se filtran de los ataques vandálicos a las casetas se filtran porque ellos tienen que dar cuenta al financista de que sí han quemado la caseta de la empresa tal, ¿no? Y eso es lo que se filtra y nosotros descubrimos cómo estos delincuentes entran a los fondos y saquean lo que saquean. Ellos tienen que rendir cuenta con un testimonio. Pero ¿por qué no tenemos la información de la institución correspondiente, que estoy seguro es el Servicio de Inteligencia, ¿no? Bueno, todos sabemos que en el año y medio de Castillo ese servicio se malogró, ¿no es verdad? Vendió los ascensos de puestos policiales, puso gente de su entorno más íntimo y se malogró la inteligencia. Entonces, estamos frente a ese problema, ¿no? No tenemos la policía que yo conocí en el gobierno regional de Ica entre 2015 y 2018. Ahí vi el valor de la inteligencia cuando vinieron los antimineros a evitar el proyecto de Mina Justa. Y yo aprendí de ellos de una manera brillante. Yo fui presidente del directorio de EMSA y conocí la inteligencia policial para desalojar los invasores de Santa Anita cuando estaba invadido y no se podía hacer el mercado.
y la imagen de las policías femeninas con guantes blancos, sin ningún herido, para expulsar a 5.000 invasores, eso es inteligencia y eso se ha perdido en nuestro país. Entonces, sin inteligencia tenemos esto, es la fuerza menoscabada. Yo escuchando a José, el escudo sí se aplica, pero es muy ineficaz. Ellos están protegidos con este escudo y a escasos 15 centímetros los están apaleando, los están apedreando, los están golpeando en los pies, los hieren. Ese escudo es ineficaz. Y veo poco gas en ese caso concreto, no veo perdigones y menos el cerco para detener al delincuente. No hay detenidos de bloqueadores de carreteras. Entonces yo creo que se malogró la policía. Estamos frente a ese escenario. Impresionante. José, algo que me llama mucho la atención, no es un delito tener un policía con un escudo, coger un pedazo de roca y si no estuviera protegido podrías matarlo y tirárselo. Absolutamente es un delito. ¿Eso está permitido? No, no está permitido, es un delito. Sí. O sea, muchos delitos de manera sucesiva se han cometido estos días. Ante vista y paciencia de todo el país. Bueno, sí, yo lo sé. Yo también me lo he preguntado muchas veces. Por ejemplo, en el caso del trabajo de inteligencia, me lo he preguntado varias veces en estos días. ¿Qué cosa está pasando? La policía sí ha hecho, seguramente, ha reunido información. Que eso es lo que hace, eso es lo que hacen las agencias y las oficinas de inteligencia. Reúnen información, la sistematizan, le comunican esa información sistematizada a quienes tienen que tomar las decisiones y ahí toman en base a esa información, ¿no? Pero hay que ver de qué calidad es lo que está llegando realmente para tomar esas decisiones o si se están tomando las decisiones confiando, digamos, en esa información de inteligencia. En fin, no lo sé. Lo cierto es que algo está pasando ahí, ¿no es cierto? Hay, yo creo, un nivel de información que sí han utilizado para organizar la operación de Lima. Hay que considerar que, por ejemplo, el escenario de actuación de la policía en Lima es más acotado, ¿no? Y es mucho más preciso, porque es el centro de Lima y un poco la periferia. En otras ciudades es distinto, por ejemplo, en Arequipa hay un grupo que está en la Plaza de Armas, otro grupo en el aeropuerto Rodríguez Bayón y otro grupo en una mina. Entonces tienen que distribuirse de otra manera, la logística policial cambia y bueno, y a veces es difícil hacer esto, ¿no? Y se dividen pues con las tareas con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y con relación, por ejemplo, a algo que mencionó Jorge, hay un tema ahí, ¿no? Yo creo que hay un concepto que nosotros que no hemos valorado adecuadamente, que no le damos la fuerza que debería tener, es de los activos críticos nacionales. Los activos críticos nacionales se deben defender de tal manera que quien esté a cargo, digamos, de la conducción del país en el ejercicio de la presidencia o en la presidencia del Consejo de Ministros, salga y advierta, señores, los activos críticos nacionales no se tocan. Les advertimos a todos, aeropuertos, hospitales, vías, etcétera, etcétera, y toda infraestructura que permita, o de alguna manera, que el país funcione con todas sus capacidades, porque de eso se trata cuando los activos críticos nacionales son afectados, que las capacidades del país disminuyen y a veces ponen en peligro todo el funcionamiento de la economía, de los servicios de salud y diversos otros servicios. Entonces, no pueden ser tocados. La DINI valida la Dirección Nacional de Inteligencia y monitorea los activos críticos nacionales. No, pero esos no deben ser tocados. O sea, la legislación que tienen yo creo que es una legislación débil porque solamente están mencionados en la ley de creación de la Dirección Nacional de Inteligencia. Hay todo un procedimiento para su validación y de los 60 y tantos o 70 que deben ser ahora, ¿no? Más o menos unos entre 30 y 40 son efectivamente monitoreados, sobre todo en el área de contrainteligencia, en la Dirección Nacional de Inteligencia, pero esos deben ser absolutamente protegidos, ¿no? Y bueno, mientras la policía hace el trabajo de control de disturbios, pues las Fuerzas Armadas deben, en primer lugar, y lo dijo el jefe de la Región Policial Lima cuando anunció la operación que se iba a hacer en Lima para contener los disturbios.
lo dijo bien claramente, ¿no? Nosotros disturbios, Fuerzas Armadas, protección de activos críticos nacionales. Ministerio Público nos acompaña para actuar en el caso de delitos y tenemos a la Defensoría del Pueblo para que también un poco intervenga en el tema de los derechos humanos. Y los activos críticos incluyen aeropuertos, ¿no? Claro, Carreteras también. Claro, carreteras nacionales, sí. No parece Claro. Sí, ahí están. Activos críticos nacionales son aeropuertos, carreteras, hospitales, incluso activos críticos nacionales pueden ser edificios de empresas privadas, ¿no? O sea... Hidroeléctricas. Hidroeléctricas, Claro. por supuesto. Todo lo que es energía, conectividad, etcétera, etcétera, esos son activos críticos nacionales. Y hay una lista. Y se van validando, y la validación sale en unos decretos que aparecen en el peruano, y la validación la hace la Dirección Nacional de Inteligencia. Yo creo que deben salir de ese ámbito, fortalecerse el concepto y también legislarse en otro nivel para que esté muy claro para todos. Nadie nos toca los activos críticos nacionales. Eso es. Pepe, una pregunta, perdón Gonzalo, Sí, que adelante. venga. ¿Se requiere algo especial o con la legislación tal cual existe hoy sería suficiente para defender esos activos críticos? Yo toda la vida he dicho que tenemos demasiadas leyes, ¿no? Y que menos leyes, mejores leyes. Pero en el caso de activos críticos nacionales, yo creo que necesitamos legislación más fuerte y de mejor nivel. Sí, ya lo he dicho en varias oportunidades, pero como que no, digamos, entra mucho el concepto, pero es muy importante, ¿no? Es aquello que no puedes tocar. Tú no puedes tocar un hospital, no puedes tocar una carretera que es fundamental para que el país funcione. No puedes tocar una hidroeléctrica, un aeropuerto, no, de ninguna manera. Un cuartel, una estación de policía, un cuartel militar, de ninguna manera. ¿no? Bueno, volvemos después de la pausa. Bueno, estamos de vuelta. Conversemos ahora un poco sobre el diálogo, ¿no? Porque el diálogo es el arma que tiene la política para solucionar conflictos. El problema en este caso es que los dirigentes de la insurrección no dan la cara. Parece no haber líderes con quien dialogar. Totalmente, no se ven, Y no se reconocen. lo más acuciante es que como no hay diálogo, no hay salida. Y la única salida termina siendo la salida del gobierno. Esta es una trampa casi mortal en la que estamos cayendo. Y son, creo, los tiempos modernos, porque hay muchos movimientos de masas en el mundo que no tienen caras visibles, ¿no? Y alguien tiene que estar detrás. Esto no es generación espontánea. No ocurren las cosas por casualidad. No es que los astros se alinean y hay una marcha multitudinaria, ¿no? Estamos, José, apostando por el caos entonces. ¿Cómo separar la paja del trigo? ¿Con quién dialogar? Bueno, yo creo que tenemos una secuencia autodestructiva que ya vamos arrastrando casi por décadas, ¿no? Y tiene que ver con, digamos, estas fallas institucionales que tenemos. Por ejemplo, en el ámbito político, definitivamente no hay organizaciones políticas capaces, ¿no?, de sostener de manera consistente todo el sistema, ¿no?, y las instituciones del sistema, ¿no?, el Parlamento, el gobierno, los gobiernos subnacionales y todo lo demás, ¿no es cierto? Además tenemos un problema que es, para mí, el enemigo número uno del país, que es la corrupción, que nos impide absolutamente todo, ¿no?, y que también ha llegado claramente a la política, ¿no? Y bueno, se mete en todos los lugares que puede y obstruye los procesos y también reduce las posibilidades del país de desarrollarse y alcanzar los niveles de bienestar para todas y para todos que requerimos. Entonces es muy difícil. No hay, como bien ha señalado, pues, no son visibles los líderes de estas movilizaciones, pero si tuviéramos por lo menos organizaciones políticas sólidas, cohesionadas, coherentes, con un mensaje claro, que puede ser hasta simple para la ciudadanía, pues tendríamos por lo menos un espacio o un conjunto, digamos, de recursos a los cuales podríamos recurrir, pero no existe. El Congreso yo creo que está actuando con la mayor irresponsabilidad, ¿no es cierto? Porque en realidad parece que para ellos no estuviera sucediendo lo que todos estamos viendo y sufriendo todos los días en el país. No lo veo, ¿no es cierto? Y como dije al principio, creo que el gobierno reacciona, la presidenta reacciona, pero no completa, no termina. Yo la vez pasada publiqué un pequeño tuit donde decía, bueno, un escenario ideal quizás sería, bueno, no hay organizaciones políticas, etcétera y demás, pero
que hay que utilizar la institucionalidad que tenemos, ¿no? Es decir, que el gobierno recurra al diálogo con el Congreso, con el Congreso, una especie de Consejo de Estado ampliado, que incluya a los gobernadores regionales, ¿no es cierto? Pero ellos no quieren dialogar. Bueno, pues a los que quieran ir, y lo que la ciudadanía necesita en este momento son fechas claras, ruta clara. Eso es lo que necesita la ciudadanía en este momento, escuchar en lenguaje simple, ¿no? Fechas claras, ruta clara. A tal fecha las elecciones, a tal fecha primera vuelta, eventual segunda vuelta acá. Si va a haber pasos, que son las primarias abiertas, si no va a haber paso, va a haber piso, las primarias internas, lo que sea, pero claro y definitivo, ¿no? Y un programa pues completo de salida de esta situación. Jorge, en este caso, un diálogo sin las fuerzas vivas, los que producen riqueza, los empresarios, le falta algo, y sin embargo no se nota mucho ímpetu por el lado empresarial para invocar, participar, estimular, buscar un diálogo de alguna manera, porque posiblemente si los empresarios de las regiones sublevadas, digamos, se pusieran la camiseta y buscaran un diálogo, podrían de repente lograr que los trabajadores de cada región empujen el diálogo, a pesar de la política del gobernador regional, que seguramente está tratando de meter la cabeza debajo de las cámaras la de comercio, mesa. quizás. Claro, las cámaras de comercio. ¿Cómo ves eso? Bueno, tradicionalmente en el Perú, la empresa privada ha estado muy lejana, por lo menos formalmente, de la política. Bajo el concepto de los empresarios no nos metemos en política, que es un concepto no exacto, porque vaya que sí, hacemos política, probablemente no de la mejor manera. Yo creo que poco a poco nos estamos dando cuenta que eso ha sido un error y que es necesario participar en política con P mayúscula, aquella que tiene que ver con políticas públicas pensadas en el mejor interés del país. Hay muchos ejemplos que podríamos mencionar de cómo sí hemos participado en política y no de la mejor manera, pero en aras del tiempo no lo voy a mencionar. El Perú hoy en día está viviendo lo que Moisés Naim describe en su último libro, La venganza de los poderosos, o la revancha de los poderosos, y él menciona 3 P's: polarización, posverdad y populismo. Mira el gobierno de Pedro Castillo, podríamos también hablar de otros gobiernos, pero mira el gobierno de Pedro Castillo, posverdad, probablemente uno de los presidentes más mentirosos de la historia, populismo, ¿no es cierto?, todo lo que ofrecía y por supuesto no hizo nada, de hecho no gobernó, sino que hizo todo lo contrario, y la polarización. Hoy día el Perú está muy dividido. Nunca hemos tenido tal grado de división y de enfrentamiento. ¿Cómo resolvemos este tema? Escuchando al que piensa distinto. Déjame darte un ejemplo. Hoy hay una iniciativa que se llama Coalición Ciudadana. Hay cientos de organizaciones, miles de ciudadanos. Hace 8 o 9 meses empezó, pero hay muy poca participación del sector privado ahí. Cuando somos la fuerza que produce, que invierte y genera trabajo. Y los impuestos salen, ¿no es cierto?, sirven para el bienestar de la sociedad. Pero no estamos allí. ¿Por qué? Porque probablemente la mayoría de las organizaciones que están allí son organizaciones más cerca a la izquierda que a la derecha. Eso es un problema. Tenemos que revisitar ese paradigma de con este no converso porque simplemente piensa distinto y nos estamos haciendo mucho daño. Perú es uno de los países más desconfiados del mundo y sin confianza no se puede avanzar. Termino diciendo lo siguiente. El Congreso es probablemente quien más responsabilidad tenga hoy. No solamente este Congreso, los anteriores han podido hacer las reformas que hubieran impedido que lleguen al Congreso y a posiciones de elección popular gente corrupta. Pero eso hoy día se puede. Gente que asesina, que ha cometido delitos de terrorismo, puede llegar a ser el presidente de este país. Eso, por ejemplo, tiene que reformarse en la Constitución. Y el Congreso no ha querido hacerlo.
Por ejemplo, se pueden hacer reformas para evitar el mercantilismo. Los niños, ¿no? Lo que hay en el Congreso hoy. Pero ningún Congreso ha querido hacer reformas porque son producto, ¿no es cierto?, de las actuales reglas. ¿Y qué se requiere ahí? Presión, activismo, una presión saludable de parte de las fuerzas vivas. Las universidades, hay que escuchar la voz de los rectores, de los decanos, de los empresarios, ya ni siquiera te digo de gremios empresariales, porque no tengo mucha esperanza, porque la mayoría de los presidentes de gremios son extraordinarios profesionales, pero son asalariados y tendrían que voltear atrás a preguntar a las empresas si pueden emitir una opinión. Acá se necesita de liderazgo empresarial. Los presidentes de empresas, los CEOs, que tomen posición pública. Edelman, esta firma de Edelman, que todos los años tiene este estudio que se llama el Trust Barometer, cuando le pregunta a la gente qué esperas de los CEOs, uno esperaría que me dé buenos productos, buenos servicios y a buen precio. No, 81% dice que me defienda, que se exprese por aquello que a mí me duele, porque yo no tengo poder, no tengo voz, dice la sociedad dentro de la cual están los consumidores. Y los empresarios deberíamos hacer eso. Por eso es importante el activismo empresarial. Yo veo, para pasar a otro tema, que la posibilidad de un diálogo también está bien limitada o casi imposibilitada, porque creo que estamos ante un diálogo de sordos, ¿no? Tenemos a una narrativa que nos dice que nada funciona, Asamblea Constituyente, transformemos todo. Gran engaño, porque eso no va a cambiar nada. Y a esto se le opone una narrativa que responde, no, el modelo es perfecto. Ambas cosas son pues extremos que no permiten hablar del tema, porque como si hablaran en idiomas distintos. Con razón no cabe el diálogo, no nos sorprenda. Ahora, esto también se refleja, y se está sintiendo mucho, lo acaba de decir el ministro de Economía, que estos conflictos están generando pérdidas en producción y en ventas del orden de 2.150 millones de soles hasta el momento, que no es nada desdeñable. Y en este contexto la inflación en enero llegaría hasta 9% posiblemente, y el crecimiento del primer trimestre lo proyectan a solamente 2%, y esto es, Fernando, como un ejemplo de este escenario de la economía tan afectada por la insurrección. ¿Cuánto es el daño causado en Ica, por ejemplo? No, Ica está secuestrada, ¿no? Yo me tomo las palabras de Manuel Olachea, que es un amigo iqueño, que describió esto, ¿no? En Ica no hay una protesta, en Ica hay un secuestro. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en Puerto Maldonado, lo que ha pasado en gran parte de Puno, Cusco. El país está secuestrado, ¿no? Esto no es una protesta, se impide el paso de alimentos para las granjas, por ejemplo. Las gallinas y los pollos están muriendo de hambre, no llega el alimento, ¿no? Las vacas no es que están produciendo menos y tienen que botar la poca leche que se produce, se están muriendo porque no tienen qué comer, ¿no? Los, hoteles están vacíos, ¿no? Todo el personal ha cesado. En los campos no podemos trabajar, yo soy uno de ellos. Hay unas pandillas que se movilizan de madrugada a ver si están trabajando, y los que incendiaron hace 2 o 3 días porque tenían 2 o 3 trabajadores activos. Entonces, ellos son la ley. La pandilla es la ley, ¿no? Pregunto, ¿se puede dialogar con eso? Yo creo que hay momentos donde no se puede dialogar. Hace poco escribí un artículo inspirado en Churchill, ¿no? Churchill vio al monstruo de Hitler antes de que aparezca el monstruo de verdad, y muchas autoridades inglesas del momento decían, no, los pacifistas, que no es un hombre inteligente, seguramente como buen alemán era un hombre inteligente. Pero Hitler lo vio y habló de la guerra es horrible, pero peor es la esclavitud. Yo creo que estamos ante un escenario, guardando las distancias, similar. La confrontación y la represión es fea, es horrible, pero yo veo mucha debilidad. Escuchando a José, esto de los activos críticos. Yo sí he leído la ley.
efectivamente los activos críticos son intangibles. Está bien otra ley que aclare, que refuerce el concepto, pero como dice Jorge, la ley existe. Y yo no he visto a las Fuerzas Armadas protegiendo los activos críticos, ¿no? Entonces, en el Perú no estamos cumpliendo la ley, empezando por el Estado, ¿no? No estamos cumpliendo la ley. Me ha encantado este concepto de proporcionalidad y que termina en el cerco del delincuente para capturarlo. No ha habido una sola captura de bloqueadores de carreteras. Ha habido un poco en la Universidad de San Marcos, que es un despliegue, la verdad que inútil, ¿no? Muy ineficaz, y en cambio en Ica y en todo el Perú, 4 delincuentes, 6 llantas y te bloquean un activo crítico. Y no hay detención de ningún bloqueador de carreteras, ¿no? Entonces, yo no creo que se deba dialogar con esa gente de saque, ¿no? Ellos... Una idea sobre cómo debe actuar la policía. Bueno, con inteligencia empezando, ¿no? Como me enseñaron, podían intervenir, lo demostraron en Ica, ¿no? La mafia de construcción civil, que es muy violenta, muy chantajista, en Ica no operó durante nuestra gestión, no por mérito del gobierno regional, mérito de la policía. Y lo único que tuvimos que hacer en los consejos de seguridad donde participa la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y Contraloría, o sea, sí se puede dialogar con la institucionalidad regional. Decíamos en la mesa, nosotros queremos obras sin chantaje de los sindicatos de construcción civil. Y como son los policías, ¿no? Muy respetuosos, sí, mi gobernador, así se expresan ellos, y santo remedio. Ellos buscaban a los dirigentes, los identificaban, iban con fiscales y, por supuesto, tomaban presos a los dirigentes que planificaban el chantaje a los contratistas. Y desaparecieron, ¿no? Los antimineros que fueron, al igual que a Tía María, fueron a Mina Justa, la inteligencia policial, acompañado de la fiscalía, identificó a los delincuentes y, por supuesto, los tomó presos un tiempo y salió el proyecto de Mina Justa. En Ica no hubieron invasiones de tierras, los bloqueos de los algodoneros que todos los años ocurrían en San Clemente dejaron de ocurrir gracias a la inteligencia de la policía. Lo que yo propongo es primero la inteligencia. Si falla la inteligencia o desborda la inteligencia, tiene que haber represión. Y esto que estoy escuchando de los activos críticos, el problema está en los activos críticos. El problema es el bloqueo de la carretera y la toma de los aeropuertos y el saqueo de las fiscalías. Son activos críticos. ¿Por qué no estamos ejerciendo la legalidad, ¿no? Eso es pues lo que yo critico de estos estados, ¿no? Y no me refiero a yo veo de varias gestiones pasadas, los activos críticos no se defienden, ¿no? A pesar de ser intangibles, a pesar de haber legislación, reconozco que podría destacarse el concepto del activo crítico, pero hoy día existen normativas y las Fuerzas Armadas no existen para defender los activos críticos y el gobierno en general no aplica la ley, ¿no? Sí, pues estamos en un momento sumamente difícil y no creo que exagero cuando pienso que probablemente estamos acercándonos al borde del abismo. Yo quisiera ahora comentar un poco sobre el adelanto de elecciones, que es una especie de válvula de desfogue, de escape de esta presión. Se supondría que una vez definida una fecha cierta de elecciones aprobada en el Congreso, pasaríamos al modo electoral y las aguas se calmarían, ¿no? Pero ¿para cuándo? O sea, dice la oposición congresal que sea en el 2023 o en el 2024, pero con las mismas normas constitucionales, va a dar los mismos resultados. Yo pienso que se puede decir también que con los mismos políticos vamos a tener los mismos resultados. En el 23, el 24, el 25 y el 26. Ese es un problema nacional, la falta de clase política, digamos. Pepe, tú que conoces tanto el procedimiento congresal, ¿qué salida le ves a esto? Porque si no se logran los 87 votos en la segunda votación, podría darse el caso que
se queden hasta el 26. Eso no va a Así es. soportar. Podrían quedarse hasta el 26. Nadie Una impide que bomba la de- presidenta se quede hasta el 26 y el Congreso también. Eso es una bomba de tiempo. Por supuesto, sería realmente yo no sé quién va a contener, ¿no?, lo que sucedería después de una noticia como esa. Pero bueno, yo creo que el mejor escenario sería adelanto de elecciones al 2024. Realmente claridad y deseos de hacer una reforma política que cuando menos fuerce la mejora de la calidad de la representación, por ejemplo, distritos uninominales, para que la gente pueda ver y interactuar directamente con sus representantes, ¿no? Tratar a fondo el tema del transfugismo para evitar, digamos, un Congreso con 13 grupos parlamentarios, que es inviable, y para eso no se necesita reforma constitucional, ¿no? Y cosas menores, o sea, solamente reformas destinadas a forzar la mejora de la calidad de la representación para esta elección. Y podría haber un tiempo para definir, digamos, algunos temas que tienen que ver con las prioridades nacionales, que yo creo que es algo que la gente también quiere escuchar, y creo que todos coincidimos un poco digamos, aunque hemos hablado de diferentes temas, pero coincidimos, creo, en esto, que hay que definir, ¿no?, esas prioridades que tiene el país y decirle a la gente: sobre esto vamos a atacar de esta y esta otra manera, por lo menos de un modo general y claro. Entonces, pero claro, un escenario que no es tan bueno, aunque ya ha sido, digamos, admitido como posible, incluso por los órganos electorales, son las elecciones adelantadas al 2023, lo que no permitiría casi hacer reforma alguna, es decir, sería un poco más de lo mismo. Pero a mí lo que más me preocupa en realidad es que el debate se centre en que se vayan todos, ¿no? Y mientras entonces se van todos, y entonces no todos los demás, o todas las peruanas y todos los peruanos, damos un salto al vacío de nuevo, ¿no? O sea, sobre nada, no tenemos nada. No hemos construido nada nuevo que sea una respuesta a todo lo que nos viene agobiando desde hace décadas en materia política, en materia de estabilidad. Porque, por ejemplo, en el ámbito, con relación a los empresarios, creo que lo conversábamos hace unos años, la crisis es de seguridad jurídica hace décadas, seguridad jurídica, imprevisibilidad. O sea, se tiene que poder prever los escenarios para que las empresas puedan invertir, endeudarse, ¿no?, hacer sus programas de desarrollo, etcétera, hasta programar las mejoras en cuanto al bienestar de sus trabajadores y demás, ¿no? Pero con estos niveles de imprevisibilidad que cada vez son más grandes, pues es muy difícil, ¿no?, ver un escenario tan próspero como ese, ¿no? Bueno, vamos a una pausa nuevamente y volvemos. Bueno, estamos de vuelta nuevamente y yo quisiera hacer un breve enfoque, porque queda poco tiempo, y cómo es que hay tanto aspecto económico que pesa muchísimo en esta situación que estamos atravesando. Por ejemplo, ya no hay partidos nacionales. ¿Por qué? Descentralización. 70% de los recursos para obras van a gobiernos regionales y locales. Se les manda la plata. Se pierde en corrupción una gran cantidad de dinero, o no se terminan las obras, o se paralizan. Por otro lado, el financiamiento de los partidos, ¿no? Se prohibió el financiamiento privado. ¿Quién financia ahora? El Estado y el narcotráfico y la minería ilegal. O sea, hemos pasado de Guatemala a recontra Guatepeor. Y además, financiamiento privado ordenado y transparente no es Guatemala, es lo mejor que podría ocurrir, porque para eso las cosas sobre la mesa, ¿no? Entonces, por estos motivos económicos estamos pagando los platos rotos ahora, y eso debiera encararse. La verdad que no sé cómo, porque no es parte de las reformas constitucionales. Pero, por otro lado, Jorge, tú, si tuvieras que priorizar, ¿cuáles serían las reformas políticas mínimas que hubiera que pensar en aprobar, aunque sea en las próximas semanas? Mira, para usar la palabra secuestro que nos decía Fernando, el Perú está secuestrado y hay como dos espadas de Damocles. Te vaco por un lado, te disuelvo por el otro. Entonces, una reforma tiene que sacarte eso. No hay posibilidad de disolver, y el Congreso se elige. La mitad del Congreso regresas
el poder al pueblo y renuevas el Congreso por mitades, cada 2 años y medio. Y te sacas el tema de la disolución. Y el tema de vacancia por incapacidad moral permanente, lo reemplazas incorporando en el artículo correspondiente a la Constitución, creo que es el 117, las penas por las cuales un presidente en ejercicio puede ser acusado. Corrupción, crimen organizado, lo que fuese. Entonces esas son 2 reformas clave que habría que hacer. La otra es cómo impedimos el fraccionamiento. Yo creo que hay que ir, lo que muchos expertos han dicho, hay que elegir al Congreso en segunda vuelta. Y entonces, ¿qué haces con eso? Evitas ese centro de mercaderes que es el Congreso hoy día. No estoy generalizando, pero es obvio, pues, ¿no? Esta gente que tiene estos intereses en esas universidades bambas, las contrarreformas, pues, es una vergüenza lo que pasa. Bueno, eso se puede arreglar si es que, por lo menos la fragmentación, si elegimos en segunda vuelta. Esas reformas me parecen importantes, pero lo que creo que el país necesita ser consciente es que sin reformas podemos caer en algo peor. Momentáneamente las aguas se pueden calmar un poco, no sé cuánto, pero lo que va a pasar es que de repente vamos a tener peores congresistas y la posibilidad de ser gobernados quizás por un presidente peor. Las reformas son clave. La reforma tiene que ver con cómo un peruana debería pensar así. ¿Cómo esto va a mejorar la posibilidad de que mis hijos se eduquen, que tengan mejor salud, más seguridad, mejor infraestructura? Las reformas sirven para eso. Ya nos lo ha dicho en la última CADE el presidente del BCR, Julio Velarde, nos dijo, sin participación política no hay solución. Y una CADE anterior, el exministro de Economía, David Tuesta, nos dijo a los empresarios, el Estado es hija del sector privado. ¿Por qué? Porque no participamos y espacio que dejas, alguien lo ocupa. Yo creo que tenemos que hacer política, no estoy hablando de partidaria que no tendría nada de malo, porque podemos adecentar la política, mejorarla. Estoy hablando de política en el sentido de políticas públicas. ¿Qué reformas de Estado tenemos que hacer? Y meterle fuerza, meterle presión, hacer activismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Si tú ves en el mundo al expresidente Trump, le renunciaban los empresarios a sus comités asesores. ¿Por qué? Por el muro, ¿no? Por el tema de inmigratorio, por el problema de retirarse del Club de París y el negacionismo con respecto al cambio climático. Se iban y hacían y generaban una presión. En el Perú creo que es importante que nosotros demos ese paso. Exactamente, yo lo he pensado desde hace muchos años, ¿no? Lo que pasa es que nunca hablo sobre estos temas, porque me identifican más con temas parlamentarios y otros. Pero creo que alguna vez lo hemos conversado, no sé si directa o indirectamente, ¿no? El activismo empresarial que debe haber, digamos, o la participación de los empresarios en la política, que lo han intentado, ¿no? Por ejemplo, la CONFIEP hace algunos años hizo un buen programa, ¿no? para que se podía aplicar para el desarrollo del país, sí en consonancia con los nuevos lineamientos de la Constitución del 93, pero ahí quedó también en el camino, ¿no? A veces por los temores y porque yo creo que también los empresarios y los gremios deben luchar, ¿no? No solamente estar ahí y reaccionar para cuando las cosas ocurren, sino también prevenir y actuar. Y tienen todos los recursos para hacerlo. No esperar el golpe, sino prepararse y digamos, influir, digamos, sobre los procesos de decisiones públicas con todo el conocimiento que tienen, ¿no? y además con los recursos con los que pueden contar. Yo creo que, sí, me parece muy importante ese punto de vista. Bueno, por lo que hemos venido conversando, al gobierno le falta liderazgo con firmeza. Sí, claro. No culmina sus propuestas. Y por otra parte, algunos desadaptados, Fernando, no pueden pues incendiar el país, ¿no? Pero lo están intentando. Sí, sí. Y ese es el tema. ¿Cómo? Sí. ¿Tú crees que lo que está pasando en Lima está perdiendo vigor? No, lo que está pasando en Lima se está agravando. Hay gente que me dice lo que tú estás insinuando en tu pregunta. Hoy día he conversado con amigos y me parece que se está enfriando, ¿no? Yo creo que se está calentando el ambiente
y totalmente de acuerdo con las reformas políticas. Yo creo que Coalición Ciudadana ha hecho el mejor análisis y propuestas. Sin embargo, el secuestrador se ha metido a tu casa y si tienes la oportunidad de salir del secuestrador con una respuesta firme, hay que hacerlo. Hoy día hay algo mucho más urgente, ¿no? Que es paralelo a todas las reformas, que es muy importante, pero estamos hablando de hoy. Los hospitales no tienen comida para alimentar a los pacientes, las cárceles están sin comida para alimentar a los presos, de eso estamos hablando. Hoy hay un secuestrador que se ha metido a la casa, hay que salir de él, ¿no? Hay que salir de él y eso se llama policía con inteligencia y Fuerzas Armadas en activos críticos. Y no la veo. En Ica, la policía duerme sin frazadas, sin colchones, duermen en el piso, no tienen carpas, no tienen agua. Es humillante la situación de los policías, no me refiero a la policía porque ellos los mandan oficiales, pero lo que están viviendo los jóvenes policías peruanos que van como carne de cañón a enfrentar a unos delincuentes es humillante, ¿no? No tienen dónde caerse muertos, literalmente. Y eso está muy mal. Los empresarios estamos haciendo lo posible por ayudar, pero nos ha sorprendido que vayan 1000 policías, porque hay 1000 policías desde ayer, y no tienen dónde dormir, no tienen una carpa, no tienen un colchón, no tienen una frazada, y están tirados en el suelo, y me parece muy mal la forma como se está manejando la represión, el orden, digamos, ¿no? Yo les pediría a Jorge y José en un minuto ver una reflexión final. Yo quisiera hacer una reflexión respecto a esa doble moral que existe en quienes le ponen el acento a las muertes y dejan de reconocer que los violentistas están generando eso. Cuando atacas un aeropuerto, cuando quemas la fiscalía, cuando quemas una comisaría, cuando agredes a las autoridades, ¿qué respuesta puedes esperar? Yo no estoy justificando muertes ni nada. Lo que estoy diciendo es, así como sales en defensa de las muertes, que todos lamentamos, también creo que hay que reconocer que no habrían muertes si no hubieran estos vándalos financiados muy seguramente con fondos del crimen organizado, de la tala y la minería ilegal. Entonces, este es un llamado para, digamos, poner en la balanza las cosas reales que están pasando. Bueno, yo lo que creo es que estamos en un momento crítico donde hay que tomar una decisión histórica sobre el futuro de nuestro país, ¿no? Creo que las peruanas y los peruanos debemos respetarnos, reconocernos como iguales, viviendo, compartiendo la vida en un territorio al que podemos amar y además en el que podemos vivir bien. Con fantasías, digamos, de extrema izquierda o con fantasías de extrema derecha, creo que no lo vamos a lograr. Tenemos que encontrar, digamos, ese espacio para poder dialogar y ponernos de acuerdo en un gran proyecto, que no estaba hablando de estos proyectos nacionales de los que antes se hablaba, pero sí en un proyecto claro, con objetivos claros para el país, basados en un reconocimiento de las prioridades y de que es necesario combatir a nuestros enemigos centrales, la corrupción, la ineficiencia, ¿no? y la debilidad institucional también que tenemos. Y solamente para terminar, hay un tema al que no me he podido referir, no voy a hablar largo. La Policía Nacional tiene problemas, pero es una institución muy bien organizada y bastante sólida desde el punto de vista institucional. Esa es mi experiencia, la que hay que valorar adecuadamente, ¿no es cierto? Tiene problemas que muchos ya los conocemos. Ahí nosotros dejamos unas bases, un plan para su fortalecimiento y modernización, que además su origen es policial, no... Ahí, digamos, el gobierno sirvió, el ministerio, de facilitador, así que yo creo que la Policía Nacional merece todo nuestro reconocimiento y nuestro apoyo, ¿no? Sin perjuicio de que hay que también trabajar para mejorar en algunos problemas que la afectan también desde hace mucho tiempo. Yo pienso que necesitamos
entrar en un proceso acelerado de paz con diálogo. Sí, claro. Y esto requiere de poner intereses particulares. Pedirle esto a los políticos es como, creo, pedirle peras al olmo, pero hay que decirlo. Y por otra parte, puede que la situación se calme, ¿no es cierto? Pero esto no quiere decir que la fractura se ha cerrado. Y no quiere decir que las causas de las protestas se han solucionado. O sea, más bien tenemos la responsabilidad de encarar esto y dejarnos de pelotudeces políticas. Y ya veo que aparecen algunos candidatos que su gran propuesta es un plan para desarrollar infraestructura de agua, escuelas y caminos vecinales en las zonas más pobres. Y lo dicen con una frescura. Y estoy seguro que no tienen ninguna idea sobre exactamente cómo se puede lograr eso. O sea, esto no es algo que... Es como la Asamblea Constituyente, ¿no? Que quienes la promueven no tienen un solo artículo de la futura Constitución, ni uno. Proyecto completo mucho menos, ¿no? O sea, no... O sea, con frases huecas y anuncios vacíos no vamos a salir de donde estamos. Creo que este podría ser el mensaje y les agradezco mucho a ustedes tres por haberme acompañado. Gracias. Muy buenas noches.